Remember, this program does not constitute an advice of no kind, but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest. Estábamos José Luis y yo haciendo números aquí y nos gustaría que nos acompañaran. En 2020 el Congreso de los Estados Unidos aprueba el mayor paquete financiero de la historia de los Estados Unidos, 2,2 billones de dólares. En el 2021, hace una semana, 2 semanas, se aprueba un plan gigantesco de rescate en Estados Unidos por 1,9 billones de dólares. Además, ahora Biden quiere que se apruebe el plan de reconstrucción de infraestructuras, que son otros 2 billones de dólares. Yo ya he perdido la cuenta, creo que son 6,1. A eso hay que añadir las compras de bonos de la Fed, que son unos 0,12 billones al mes. Y a eso hay que añadir la renta básica universal. Todo ello está financiado por la compra de deuda pública por parte de la Reserva Federal. Y esto, José Luis me dice que es MMT puro. Y yo no sé lo que quiere decir con eso. Y entonces lo que estoy aquí es para que nos lo explique. ¿Y por qué esto es MMT puro? Es muy importante la MMT. Ya lo dijimos en el programa del lunes y hoy lo vamos a explicar en detalle. Esto es clase teórica MMT, porque es la política monetaria que llevan los bancos centrales. Quiero que tengan ustedes una idea clara. Esto, y lo voy a demostrar, esto lo llevan aplicando desde hace 20 años, no funcionan y van a agravarlo, van a acelerar su aplicación y van a llevarlo al siguiente nivel. ¿De acuerdo? Vamos a ver las cifras para que ustedes tengan una idea y se hagan vea la proporción que guarda con el PIB. Mire, el mayor paquete financiero de la historia de Estados Unidos, 2,2. Eso fue en el año 2020. A eso hay que añadir paquete de rescate, 1,9, compra de bonos, 0,54. Luego nos encontramos que en total es 4,64 billones. Esto representa el 24% del PIB. ¿Queda clara la idea? Esto representa el 24% del PIB del año, ¿de acuerdo? Del PIB de los Estados Unidos en un año. Se lo he puesto aquí para que ustedes lo vean. El PIB de Estados Unidos en el año 2020 son 18 billones. Pues ven ustedes que la inyección que han hecho ha sido 0,4. Esta es la razón por la que yo he propuesto que en vez de llamar a esto PIB, lo llamen GIF, ¿de acuerdo? GIF, gasto público interior bruto, ¿de acuerdo? Pero es que ahora tienen que aprobar el plan de infraestructuras, que son 2 billones más, con lo cual nos encontraríamos que el paquete de ayuda representa el 35% del PIB. ¿Esto qué significa? Que la economía está en ruina, pero en ruina pura y dura. Pero es que esta gente lleva 20 años haciendo lo mismo y cada año tienen que meter más porque no le funciona. Vean ustedes esta diapositiva. Ustedes saben perfectamente que hemos dicho, y lo hemos hablado Marcial y yo, que a la hora de valorar el dinero que viene de la Unión Europea, tenemos que distinguir la parte que es productiva de la parte que es menos gasto. La Unión Europea lo que está tratando de hacer por todos los medios es asegurarse de que el dinero que nos da, la mayor parte de él, vaya a gasto productivo. Y ese es el problema que tienen nuestros políticos, porque no saben hacerlo como gasto productivo, saben derrocharlo. Lo vimos en el plan E de Zapatero. Exacto, esto me recuerda muchísimo al plan E de Zapatero y a lo que pretenden hacer. Es el plan E de Zapatero, ¿vale? Entonces, pero mira en Estados Unidos, mira, te he distinguido de todo el dinero que se van a gastar, 2,2 en el año 90 y 2,44 en el año 91, son 4,64. Estos 4,64 billones de dólares es gasto improductivo. Luego ahora, el 100% de lo que se han gastado en 2020, en 2021, es gasto improductivo. Ahora bien, el que quieren gastarse 2021-22, si le aprueban la ley a Biden, son 2 billones en infraestructura, pero eso no está aprobado y además le digo, ese plan va a ser difícil de aprobar porque los demócratas han consumido una gran cantidad de capital político. Y para que sepan ustedes, la ayuda esta de 1,9 billones, la ley esta del plan de rescate de 1,9 billones, no lo ha firmado ni lo ha votado a favor ningún republicano. Con lo cual, como falle un demócrata en la aprobación del plan de infraestructuras, no se aprueba. ¿De acuerdo? Lo más harán todo lo posible por aprobarlo porque están las elecciones, como os hemos dicho. Y siempre hay un rino por ahí metido. Vamos a suponer que se lo aprueben. Pues tendríamos un gasto improductivo del 70, mientras que hay uno productivo del 30. Miren ustedes cómo es esto de la MMT, para que cojan ustedes la idea. Claro, Biden quiere subir los impuestos, pero si ustedes se dan cuenta, la recaudación fiscal cada año cae más. Y aunque trate de revertir la reforma de Trump, no va a cambiar la tendencia bajista. Les contaré como anécdota
que quieren subir los impuestos, pero a mí me da la sensación de que Biden, hay una cosa muy importante. Todos los presidentes de Estados Unidos han recortado el personal de inspección que tiene la IRS, ¿de acuerdo? De tal manera que no tienen personal suficiente como para inspeccionar a los ricos. ¿De acuerdo? La IRS, para el que no lo sepa, la IRS es como la Hacienda Pública, el inspector de Hacienda. La agencia tributaria. Efectivamente, gracias. La IRS es como la agencia tributaria, ¿de acuerdo? Bueno, pues el problema que tiene la agencia tributaria norteamericana, y pensamos que la agencia tributaria española sigue esa pauta de una agencia independiente, un organismo público separado, ¿no? Un organismo autónomo, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes es que aunque Biden suba los tipos impositivos, a los que les va a grabar bien va a ser a la clase media, porque los grandes ricos saben perfectamente que no hay inspectores. Entonces, cuando uno no tiene inspectores y a ellos le tienen que hacer inspección de las operaciones más sofisticadas, pues será más fácil defraudar. Pero luego, aparte de ello, lo que está pasando es que la cifra de fraude óptima fiscal en Estados Unidos se ha incrementado. Porque si usted multiplica deuda tributaria por la probabilidad de que te pille la agencia tributaria, eso lo igualas a la sanción. Y entonces, al bajar la probabilidad de que te pillen, pues puedes defraudar todavía más. De tal manera que nos encontramos que en Estados Unidos van a subir los impuestos, pero no tienen inspectores. Entonces, pues ustedes pueden comprobar fácilmente que será difícil que la recaudación fiscal importante, la grande, pueda incrementarse. Piensen ustedes que van a incrementar la recaudación de los pequeños, pero la de los grandes va a ser más difícil porque tienen muchas facilidades para defraudar. Pero todavía no hemos explicado qué es la MMT. No te preocupes. Antes quiero que nos fijemos es que la MMT, ahora lo explicaré con el acrónimo, quiero que ustedes vean lo que significa. Lo que significa es caída de ingresos y un gasto público improductivo. Les he mostrado aquí lo que va a pasar en el 2021 y el 2022, pero quiero mostrarles lo que ha pasado en el 2019, que tenemos cifras. En el 2019, el 75% de todos los gastos federales son improductivos. Y solamente con el gasto federal en bienestar social y en intereses de deuda se ha comido el 100% de la recaudación de la agencia tributaria norteamericana. Esta es la realidad. La realidad es ingresos fiscales en declive, gasto fiscal disparado y dentro del gasto fiscal la parte de bienestar social y intereses se come todos los ingresos fiscales. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Si ustedes siguen, luego miren este detalle que ustedes pueden verlo, el tercer concepto que quiero dejarles. Primer concepto, caída de ingresos. Segundo concepto, la MMT gasto improductivo. Y tercer concepto, ven ustedes como la productividad cada vez crece menos y ven ustedes que lleva estancada desde prácticamente 2004. Pero miren ustedes como aquí tienen ustedes el crecimiento de la deuda, ven ustedes cómo crece la deuda y ven ustedes cómo se desploma la productividad. Luego este es el último gráfico que le quería mostrar, de que la MMT lo que está provocando es pobreza. ¿Te parece que un día comparemos estos gráficos de productividad? Te lo suelto ahí, no digo hoy, pero comparemos estos gráficos de productividad en Estados Unidos con los de China. Me interesaría mucho verlo. Los tengo. En China la productividad está creciendo. En China la productividad está creciendo. Y porque está invirtiendo también en desarrollo, en nuevas tecnologías, en I+D, en científicos, en ingenieros, en productividad. Lo tengo. Está creciendo. Un día comparamos los dos bloques, porque ahí hay una guerra fría que se está produciendo, la guerra fría económica, de la que todo el mundo habla. Y que, por cierto, Xi Jinping el otro día en el Foro Económico de Davos dijo que se iba a enfriar todavía más la Guerra Fría. No sé a quién pretendía amenazar, desde luego el resto... Pero vamos, que yo creo que sería un tema muy interesante ver esos dos bloques y cómo se compara la economía y el crecimiento futuro de Estados Unidos, que al final somos nosotros, y la economía y el crecimiento chino, que al final, bueno, pues nos van a pasar por encima, ¿no? Perdona, que te he cortado y estábamos con la MMT. No, pero... que Occidente se viene abajo, que a Occidente no le queda... Vamos a ver, una sociedad que no incrementa la productividad y una sociedad que la recaudación fiscal la emplea solamente para atender el gasto público, social y pago de intereses, dime cómo lo vas a hacer. Es que yo no sé cómo va a crecer esto. Ahora bien, la solución que da el socialcomunismo o la izquierda es seguir subiendo los impuestos, pero es que aunque sigas subiendo los impuestos, no vas a poderlo, porque el gasto está creciendo a una velocidad que no para. Y luego la política monetaria que tú tomas, la política monetaria que estás llevando a cabo no incrementa la productividad. Si no incrementa la productividad, no se incrementa el pastel. Si no se incrementa el pastel, pues caso paradigmático, como decíamos el pasado lunes, Plané de Zapatero.
tú coges un gasto que debería estar destinado a incrementar la productividad, pero resulta que en vez de incrementar la productividad, que lo dedicas a pagar la publicidad de tu propio plan o, por ejemplo, a hacer carreteras por donde no van coches. Si tú no tienes un beneficio social de esa inversión en infraestructuras, pues estás tirando el dinero y finalmente el resultado es negativo. El beneficio de la inversión pública es muy importante y eso es lo que le pide la Unión Europea, le pide al gobierno de España. Que cada plan que presente, que no me haga una carretera en el desierto, que me haga una carretera, que me haga, no sé, una presa en un sitio donde se vaya a utilizar la carretera y se vaya a utilizar la energía eléctrica derivada de la presa, porque lo que buscan es que se les pruebe el beneficio de la inversión pública. Eso es lo que hay que hacer. No gastar por gastar. O sea, la teoría monetaria moderna, ya lo tenemos clarísimo, es caída de ingresos, inversión improductiva, pintar puentes en la playa de Cádiz de color lila. Exacto. Exacto. Y caída de la productividad, que no necesariamente es lo mismo, inversiones improductivas que caída de la productividad, aunque están relacionadas unas cosas con las otras. Sí. Estamos bien, ¿no? Ahí yo creo que lo tenemos bastante claro. Sí. Y luego, si quieres, te digo, la MMT es, como saben ustedes, es el acrónimo de teoría monetaria moderna, pero en inglés, ¿de acuerdo? Mire, se lo voy a decir muy clarito para no liarnos mucho. La MMT va en contra de la austeridad. Es gastar, gastar y gastar, sin importarnos cómo se gaste y sin control sobre el gasto. Es el paraíso de los políticos. Es una teoría macroeconómica que lo que hace es que aumenta el gasto público imprimiendo todo el dinero que precise, sin importar la cifra de ingresos fiscales. De tal manera que en un límite, en un paso más de la teoría monetaria moderna, se quitarían los impuestos. Lo que pasa es que no los van a quitar, porque como saben ustedes, esto lo lleva bien la izquierda y quiere vender a su público que sube impuestos con el fin de redistribuir riqueza y renta, cuando en realidad la MMT acentúa todavía la brecha entre ricos y pobres. Según la MMT, en pocas palabras, el gobierno es un dios que nos da la vida vía un gasto público. Esto es la MMT. Esto representa perfectamente, a la perfección, a nuestros políticos. Que es la situación que tiene ahora mismo el gobierno de España. Sánchez es el dios que nos da la vida gastando y repartiendo el dinero público que llega de la Unión Europea. Hasta que dure. Los famosos planes de relajación cuantitativa y la MMT tienen algo que ver. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es lo mismo. Y vas a ver ahora cómo toma sentido el que un grupo de economistas europeos, como recordarás, que lo comentamos aquí, pidiera la condonación de la deuda. Todos ellos del lado de esa izquierda casposa, esa izquierda que nos quiere meter en un mundo improductivo. Mira, el QE se diferencia de la MMT en lo siguiente. En los QEs, el Banco Central compra la deuda pública. ¿De acuerdo? En la MMT desaparece la deuda pública, simplemente se imprime el dinero. ¿De acuerdo? De tal manera que en el QE el gobierno emite deuda pública y la compra el Banco Central. ¿De acuerdo? Por el otro lado, ¿qué se diferencia con la MMT? En la MMT se limitan a imprimir dinero. Aprietan la tecla y aprietan la tecla. Por eso les da igual en qué se gaste. Y aquí viene el juego de este grupo de economistas, en mi modo de ver, muy irresponsables, que dice que se condone la deuda. Eso es lo que faltaba para convertir los QEs en MMT. Luego ves directo, no mires por donde lo mires, que vamos a la MMT. No es que vayamos, es que ya estamos. Y siguen empeñados en seguir el camino que nos ha traído hasta aquí, esperando un resultado diferente. Pero escúchame, la MMT al final no es independiente de la realidad, o por lo menos se pretende que no lo sea. Todo el mundo sabe que hay un momento en el que todo eso deja de existir, que es en el momento en el que se genera más paro, por lo tanto no hay gente productiva, por lo tanto no hay gente que pague impuestos, todos son paniaguados, todos son subvencionados, y entonces para la MMT, ¿qué es lo que genera el paro? Vamos a ver, la MMT lo que dice es que el paro se genera por una falta de inversión, privada o pública. Entonces ellos lo que hacen es que dicen, bueno, como aquí lo único que hace falta es generar empleo, bueno, pues yo genero empleo, pero lo que hace es que gasta. El plan E de Zapatero es el ejemplo de lo que es la MMT, es el ejemplo paradigmático y se utiliza para expresar
como es la MMT. Yo cojo el dinero y digo, oye, mira, me lo voy a gastar en un cartel. Bueno, no pasa nada. El cartel, el que yo va a salir mi foto y me voy a vender a mis votantes. Bueno, pues fenomenal. A ellos no les importa, porque pagan y dan trabajo a la imprenta durante el tiempo que les gastan el dinero, generan un estímulo artificial y crean unos puestos de trabajo temporales. Ahora bien, el señor de la imprenta que ha contratado a una persona para hacer los carteles que le llegan en exceso con respecto a la demanda permanente que tiene, sabe perfectamente que no lo va a contratar fijo, porque conoce que en el momento que se acabe el dinero, deja de hacer los carteles, como ha pasado con el plan, ¿eh? Luego, en pocas palabras, a la MMT dicen, para acabar con el paro, ¿qué tengo que hacer? Gastar. Como el sector privado no gasta, pues lo que hago es que gasto yo. Entonces, esa es la MMT, ¿de acuerdo? O sea, que con la MMT al final el gobierno es el empleador último, el último recurso al final, ¿no? Claro, claro, en la MMT, claro, es que los de la MMT lo que dicen es, dicen al final, no os preocupéis, si no hay proyectos de inversión, el dinero lo imprimo y os lo doy, como los cheques que han utilizado ahora Biden y Trump. No os preocupéis. Entonces, el Estado se convierte en el empleador del último recurso. Entonces, toda la gente dice, bueno, no pasa nada, si no trabajo, voy al Estado y me da el cheque de 1.500 euros. Eso es, el cheque de 1.500 euros. Por lo tanto, si el gobierno es el último empleador, el gobierno es al final el que definirá el salario medio, o sea, el salario estándar, ¿no? Claro, automáticamente cuando el gobierno es el empleador del último recurso, el salario que ponga él es el salario que utilizan los empresarios como referencia para pagar al resto. Claro, y entonces, ¿esto qué va a provocar? Si la empresa quiere contratar a gente, tiene que pagar más salario que el que paga el gobierno y además hacer que los trabajadores estén bien, con lo cual les tendrá que subir el sueldo. Eso aumentará la inflación y además aumentará el paro, ¿de acuerdo? Pero es que además genera otro efecto que fácilmente lo podemos ver, es que desaparecen las relaciones de necesidad y la contrapartida de poder que vemos en las relaciones jefe-trabajador. Luego, rompería incluso hasta las relaciones laborales. Luego, fíjate la locura y la barbaridad que estamos hablando. Es que me vas a incrementar el paro, me vas a incrementar los salarios y me vas a romper las relaciones laborales. Un desastre. Y al final lo paga la productividad. Y se te dispara la inflación. Es que me sorprende que lo estemos usando en términos condicionales. Se te escaparía, se te iría la inflación, se te iría tal, cuando efectivamente es el modelo productivo o el modelo económico que ya de facto se está implementando en muchos países. Para empezar, en España tenemos un ministro de Consumo que pretende regularlo absolutamente todo y tenemos bueno, no hace falta decir más, las políticas económicas que se están siguiendo, que por lo menos hasta ahora el vicepresidente es segundo, tercero o cuarto económico del gobierno de España, perdón, el vicepresidente segundo o tercero de España decía y defendía, la MMT no es una teoría, la MMT es una práctica, es lo que se está poniendo en marcha. Y lo que va a pasar, que yo cada vez lo veo venir mucho más claro y cada vez se va acercando más, es que el proceso inflacionista se nos va a ir de las manos y se les va a ir a ellos de las manos. ¿Cómo pretenden controlar eso? ¿Cómo pretenden controlar una subida de precios brutal? Vamos a ver. Primero, quería comentar, tú has dicho, está en algunos países. Bueno, es que está en España, pero en España es incipiente. Pero es que en Estados Unidos, como sabes tú, ya está. Yo conozco familiares que viven en Estados Unidos, en Miami, y te dicen, no, es que prefieren cobrar lo que le pagan para subsistir y no trabajar. Y prueba de ello es que sabes perfectamente que en Estados Unidos hay una gran cantidad de población que ya ha abandonado su intención de ir al trabajo. Luego eso ya lo estamos viendo. El problema que nos encontramos es que la MMT ya está instaurada, pero te digo una cosa, nosotros aquí muchas veces hemos visto, oye, mira, nos gusta Trump, pero sobre todo porque lucha contra el Gran Reset, pero no te olvides, Trump es MMT, es tan MMT como Alexandra Ocasio-Cortez. Y prueba de ello es que los seguidores de la MMT han alabado la política fiscal de Trump, ¿de acuerdo? Luego, MMT te la va a poner la derecha, la izquierda, el centro, el Partido Demócrata, el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque los políticos así pueden gastar. Inflación. Evidentemente, lo que tú dices, cuando el dinero crece a un ritmo más rápido que el que lo hace el crecimiento económico, al final hay inflación. ¿Cuándo se producirá la inflación? Bueno, cuando se sobrepase un determinado nivel de gasto público. Habrá un momento determinado que cuando se repase ese nivel de gasto público es cuando se disparará la inflación. El problema que tú me preguntas a mí, que me puedes preguntar, bueno, José Luis, ¿y cuándo se va a superar ese nivel? Yo te digo, de momento no se ha superado en Estados Unidos. De momento no.
Pero tú me preguntas, ¿y se puede superar? Yo te digo, sí, claro que se va a superar. Y ahora bien, desde el punto de vista temporal, yo no sé cuándo se va a dar. Me explico bien, hemos visto que de momento no lo ha superado. ¿Cómo se frenaría en el caso de que hubiera inflación? Esta gente, ¿cómo frenaría? Y esto es muy importante. El proceso inflacionista, subiendo el impuesto sobre la renta. Es decir, para esta gente, el impuesto sobre la renta son un instrumento de gestión económica, no como una forma de financiación. Yo te puedo decir, y me vas a tener que creer, que con los impuestos no es una gestión económica. Los impuestos deben de tener fundamentalmente una función de recaudación y de estímulo de la economía, pero no de gestión económica. Por una razón, no sirven para gestión económica porque hay que aprobarlo en el Parlamento y eso tiene un tiempo dilatado y tenemos que contar con mayorías. Por eso los gobiernos, por eso se utiliza la política monetaria, porque la política monetaria es más rápida, la hace el Banco Central, que tiene autonomía y no necesita pasarse por el Parlamento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en conclusión, de momento la inflación que estamos viendo es normal, es cierto que se está incrementando y solamente se disparará y será peligrosa cuando se sobrepase un determinado nivel, que de momento en Estados Unidos no se ha alcanzado. Oye, esto no es... yo entiendo que es un juguete demasiado jugoso para un gobernante y además es una forma de garantizarse votos para el futuro y tener una gestión económica que además la controlas tú y lo que tienes no son ciudadanos sino súbditos. Entiendo que esto históricamente no es la primera vez que se produce, sino que, vamos, esto debe estar muy estudiado. Me gustaría saber dónde se ha producido y cuál ha sido el resultado. Bueno, esto es tan antiguo como el hombre. ¿Me explico bien? Esto lo hemos visto en la Edad Media, lo hemos visto en el Imperio Romano, y en el Imperio Romano, si quieres, luego lo contamos para ver cómo lo han hecho, pero es que resulta el caso más divertido, el que más me gustó a mí cuando lo estudié, fue el caso de Felipe IV. ¿Sabes tú que fue ese rey francés que quemó a los líderes de la Orden del Temple acusándolos de brujería? Nadie nos enseñó en el colegio que Felipe IV era un inspirador de la MMT. Es similar a los economistas, pero en tono no violento, a estos economistas que piden la condonación de la deuda del Banco Central, la deuda que los gobiernos tienen con el Banco Central. Felipe IV se tomó la justicia por su mano, se condonó él mismo la deuda. ¿Cómo lo hizo? Pues hombre, quemando en la hoguera a la Orden del Temple y de ese modo se quitó de un plumazo toda la deuda contraída con esta orden. Bueno, ¿De acuerdo? hay que decir que Felipe IV en la hoguera, el gran maestre del Temple, que era Jacques de Molay, según recuerdo, le maldijo y desde entonces se convirtió en el rey maldito. En menos de un año murió. O sea, que no le salió muy bien esa jugada. Y hay que creer a veces en esas cosas, ¿eh? No hay que dejarlas tan de la mano. Bueno, fue por la MMT. Seguramente que tuvo que ver la MMT. Hombre, la MMT no, desde luego que fue por la MMT. Si a su máximo acreedor lo quema en la hoguera, pues está claro que el problema es ese. Es una aplicación directa de la MMT. Aquí pasa que aquí no se puede hacer. O sí, bueno, vamos a esperar. Pero hay una cosa muy divertida, que esto es muy divertido, porque los seguidores de la MMT lo declaran como una teoría moderna, pero como puedes ver, hemos hecho un ejemplo en el que claramente no es una teoría moderna. Pero si me voy a los artículos que nos han llegado, la primera referencia que tenemos se remonta a 1905, de un economista, fíjate la idea, conservador alemán, ¿de acuerdo? Un tal Knapp. Luego, ha habido también otros inspiradores que han publicado diversos artículos, como en 1946, que fíjate, fue un asesor y empresario del New Deal, ¿de acuerdo? Un tal Run, que además trabajaba y era bastante conservador y trabajaba en la National Industrial Conference Board, estaba con ellos colaborando. Si te das cuenta, fíjate, la raíz originaria la tenemos un economista conservador alemán. El segundo artículo importante que se publica es también de un empresario conservador. Y luego, el último es un economista Lerner, que aquí sí que obtuvo un gran desarrollo, que fue en 1943. Pero claro, esta teoría moderna lo era en 1943, cuando salíamos de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Sí. Con lo cual, se ve claramente que nace del mundo de la empresa. ¿Por qué? Porque ven que la economía no tira. Y entonces lo que quieren ellos es que se gaste para que ellos hagan dinero. ¿Me explico bien? Sin importarles la productividad. Y ahora vuelven a lo mismo. Se ve clarísimo. Sí.
Al final, ¿quién decide qué se gasta y en qué se invierte? Según las teorías de la MMT y el gobierno. ¿Quién decide qué se gasta y qué se invierte? Bueno, aquí quien decide qué se gasta y qué se invierte, en España, fíjate lo que está sucediendo. Aquí nos encontramos que los 140 millones de euros que nos pueden dar, ¿no? O los 140.000 millones que nos pueden dar, al final, ¿quién va a decidirlo? Gente sin experiencia, que no ha trabajado en la empresa y que su único objetivo es asegurarse la poltrona. Con lo cual, ya sabes que se va a gastar de forma improductiva. Te he dicho que antes que el gobierno es un dios, el gobierno del país que aplica la BMT es un dios que da vida económica a través del gasto. Hasta que nos gasta, los ciudadanos no tienen dinero. Entonces, el gobierno de turno, como te acabo de decir, es el que en definitiva va a tomar las decisiones de inversión del gasto. ¿De acuerdo? Es decir, un grupo de burócratas sin experiencia empresarial es a los que les vamos a decir que gasten esta gran cantidad de dinero. No les va a importar la rentabilidad económica del proyecto y por eso la Unión Europea va detrás de ellos, porque sabe que esta gente está muy alejada del mercado y lo van a hacer mal, ¿de acuerdo? Y la segunda es porque lo único que les va a preocupar es atraer el voto de los ciudadanos más que otra cosa. Entendido. Vamos. ¿Tiene la MMT algún coste que sus propios partidarios conozcan? Y que ellos mismos nos están ocultando, porque yo no me puedo creer que una teoría de estas características la defiendan alegremente. Sí que es verdad que yo recuerdo todavía un tuit del que es ahora, creo que es del que es ahora ministro de Consumo, o de su hermano, que para el caso es lo mismo, que decía que le había dicho a un alto funcionario de la Unión Europea que por qué no se dedicaban a imprimir más dinero, y tal, y que se había quedado flasheada, decía, y además utilizando esta expresión, que se había quedado en shock, y yo creo que se quedó en shock por la estupidez del argumento, pero bueno. ¿Tienen algún coste que sus partidarios nos oculten? Sí, es muy importante. Vamos a ver, en relación con lo que dices, esa manera simplista de ver la economía te pone claramente de manifiesto que esto va a acabar mal. Te pone claramente de manifiesto que el político, que yo no sé quién es, que ha dicho eso, lo único que persigue es su poltrona, sin importarle el paro, sin importar nada, porque es lo que dices, darme dinero sin control, que yo lo gasto, lo reparto como yo quiera, beneficio a quien yo quiera y compro mis votos y así estoy yo siempre. Es decir, ha llegado al paraíso, ¿de acuerdo? Él es el dios del gasto, eso es lo que quiere ser. Pero lo que a mí me da rabia y me entristece más es que es a eso a lo que vamos. ¿De acuerdo? Es decir, no estamos igualando por arriba, esto no lo está llevando una persona seria, no estamos cogiendo a un premio Nobel como Hayek, que nos dice, vuelvan al patrón oro, aumenten el coeficiente de caja al 100%. No. Nos vamos a los que tienen un nivel intelectual más bajo, que lo único que persiguen es un interés partidista, que es los gobiernos que tenemos. Me da igual de derechas, de izquierdas, que de centro, populistas o no populistas. Al final, gobiernan los malos. Al final la humanidad evoluciona, y ya lo hemos dicho en algún programa anterior, la humanidad evoluciona cuando los hombres viejos plantan árboles que saben que no van a disfrutar de su sombra, sino que van a disfrutar sus hijos y sus nietos. Ahí es donde viene la evolución, cuando ellos no van a disfrutar de eso. Y en un político y en una clase gobernante es más o menos lo mismo. Cuando un gobernante gasta dinero en algo que va a disfrutar él porque el plazo que tiene es de los próximos 4 años, porque lo necesita para las siguientes elecciones, no va a invertir en puertos, no va a invertir en comunicaciones para aumentar la productividad, no va a invertir en educación, porque la educación a él no le renta, no le da votos. En este caso, la humanidad no va a evolucionar ni mucho menos. Si vemos otra vez, y volvemos otra vez a los gráficos de China, y volvemos otra vez a la comparativa con Estados Unidos, China, desde el plan Made in China, que aprobó en el 2015, hasta el 2049, cuando todos los chinos que aprobaron eso van a estar muertos, ese proceso es una inversión a futuro que ellos mismos han entendido y ellos mismos están ahora disfrutando, y sus hijos y sus nietos van a disfrutar los beneficios de la inversión. Y a nosotros, los miembros del Especuladores del Mundo Unidos, pues nos viene muy bien saberlo, dónde se crece, dónde no se crece y desde luego dónde no se está invirtiendo en crecimiento aquí. Y además sabemos lo que pasa. Es decir, tú me preguntabas, ¿tiene algún coste oculto la MMT que sus partidarios nos ocultan? Por supuesto, basta ver la caída del Imperio Romano.
nos ocultan la depreciación de las monedas fiat. No oirás a ninguno que dice eso, porque saben perfectamente que si tú emites dinero no incrementa la productividad y el dinero crece a un ritmo mayor que el de la actividad económica, pues la moneda pierde va a valor. perder valor. Claro. Y quiero enseñártelo en este gráfico, que lo hemos titulado, de la página que lo he cogido, lo titulan La subida y la caída del dólar. Mira, fíjate cómo desde 1913 el poder de compra del dólar como se ha desvanecido, se ha desplomado. ¿Ves? Precisamente, mira, en Bretton Woods todavía se mantenía, pero ves ya cómo a partir de 1973, ves con Nixon ya el desplome está asegurado. Es decir, se ve claramente... ¿Cuándo solamente te voy a hacer una pregunta muy amateur, pero ¿cuándo eliminan el patrón oro? Bueno, pues concretamente el patrón oro nos vamos a encontrar que lo empiezan a eliminar justamente en Bretton Woods. Luego aquí Roosevelt se queda con todo el oro, las 8.000 toneladas que tenían los norteamericanos de oro, se los queda porque estaba valorado a un precio, nada más quedárselo lo que hace, y cuando se ha quedado con el oro a precio barato, hace que el oro suba, pero todavía se seguía manteniendo teóricamente, hasta que llega Nixon, se seguía manteniendo teóricamente la equivalencia oro-dólar. Pero llega Nixon, asesorado precisamente por Milton Friedman, que le dice, rompe la posibilidad de ligar dólar a oro. Y ves, a partir de ya empezaba el deterioro, es que a partir de la Segunda Guerra Mundial ya el deterioro fue en camino, se fue acelerando, y ya en 1973, pues mira, ahí lo tienes. Sí, Esta es la razón por la que ahora no quieren que suba el oro, y les molesta que suba el Bitcoin. Por eso cuando tú dices, no, es que el presidente de la India quiere aprobar leyes para penalizar el Bitcoin. Claro, porque las criptomonedas están poniendo de manifiesto las vergüenzas. Pero hoy podíamos haber subido un chiste, pero tú, para que te hagas una idea, te voy a decir un chiste para que tú lo veas. Tú imagínate un grupo de ciudadanos y enfrente una sola persona, que es el Banco de la Reserva Federal. Entonces, el Banco de la Reserva Federal les da dinero fiat con un látigo y todos de rodillas. Va uno, se levanta y dice, yo tengo oro. Y le pegan un latigazo y dice, yo tengo oro. Luego se levantan 10 y dice, yo no quiero tus dólares, yo quiero oro. Y les sigue atizando. Se van levantando paulatinamente la población y cuando todos compran oro, se desploma el Banco de la Reserva Federal. Por lo tanto, la única manera que tenemos de defendernos de esos políticos que lo único que quieren es imprimir dinero es comprar oro. ¿Cuándo crees que se puede producir esa reordenación monetaria que parece inevitable? Bueno, yo no lo sé, porque ya viste que el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, yo creo que tardó 100 años, la parte más acentuada, la parte final, ¿no? Pero yo realmente no lo sé. Ya te he dicho que el problema surgirá cuando la inflación se dispare, y eso surgirá cuando el límite del gasto sea superado, ¿de acuerdo? Por el momento, en Estados Unidos todavía no lo han alcanzado. Ahora bien, lo que sí te digo es que la historia, lógicamente, no porque yo sea muy listo, sino porque así, la historia se repite. Y si me permites, yo te digo lo mismo que dije el primer día que estuve en este programa. Yo no le doy a esto más de 4 años, porque estamos viendo quién nos manda y cómo son los banqueros centrales. A mí en Estados Unidos, ver a Janet Yellen con Powell de la mano, se me abren las carnes. Y ver cómo el Banco de Inglaterra, los bancos de lingotes y el Banco Internacional de Pagos tratan de impedir la subida del oro, mira, se me abren las carnes. Pero te he traído un gráfico muy divertido, que es cómo colapsó el sistema monetario basado en la plata de Romano. ¿De acuerdo? Ves que el gráfico, lógicamente, es parecido al del dólar. Que era el denario se basaba en la plata. El denario era de plata. Sí, el denario se basaba en la plata, y lo que hacían cada vez es que el denario cada vez tenía menos plata, hasta que llegó tal extremo que los propios gobernantes, los propios emperadores romanos, en la recaudación de los impuestos, ya no querían que les pagaran en denarios, ¿de acuerdo? Porque además eran fáciles de falsificar, dado que tenían muy poca plata, y les exigían a los recaudadores de impuestos, a los inspectores de impuestos de aquella época, como fue Cervantes también en España, les exigía que se lo pagaran en oro. Pero claro, los recaudadores de impuestos decían, ¿pero dónde voy a sacar oro? ¿Qué voy a pasar? Y muchos de ellos, para que no les metieran en la cárcel, huían, para que de esa manera evitar la responsabilidad de recaudar impuestos.
Luego, por lo tanto, lo que estamos viendo aquí se está repitiendo lo mismo que en el sistema monetario romano. Y al final, ¿cómo acaba esto? Pues con una reordenación de las monedas. Y aquel que tenga oro, pues yo creo que saldrá beneficiado. Es mi opinión, es lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Y ahora no tiene por qué ser diferente. Tener papel moneda, ¿para qué sirve la moneda fiat? Es que no lo sé. Cuando la estás creando a un ritmo superior al del crecimiento económico, que es lo que están haciendo. Pero es que lo peor, oye, es que estamos hablando de que el vicepresidente del gobierno de España quiere esto. Que el presidente del gobierno de España quiere esto. Y tienes un grupo de economistas europeos que quieren esto. Ellos nos van a ganar. Porque saben perfectamente que tienen el control de los medios de comunicación. Tienen las escuelas y van a enseñar esto. Y nos van a ganar. Y van a llevar el sistema al punto en el que colapse. Has hablado de Janet Yellen. Janet Yellen el otro día dijo que cuando se aprobó el gran plan de rescate con 1,9 billones, que la inflación no se iba a disparar porque la FED tenía las herramientas adecuadas. ¿A qué herramientas se refiere? Mintió, no tiene herramientas adecuadas, ¿de acuerdo? No las tiene, solamente tiene una herramienta, ¿de acuerdo? Que es la subida de los tipos de interés, ¿de acuerdo? Pero te contaré como anécdota divertida que cada vez que el banco, todas las crisis económicas y financieras, fíjate, han venido precedidas por un aumento del tipo de interés por parte del Banco de la Reserva Federal. De tal manera que yo cuando lo estudiaba, yo llegaba a tal extremo que le preguntaba al profe, digo, vamos a ver, ¿cuál es la relación causa-efecto? ¿Las provoca el Banco de la Reserva Federal o sube los impuestos, no se da cuenta y luego se produce la crisis? Hombre, el profe que tenía era políticamente correcto y optaba por la segunda interpretación. Luego ya cuando uno se hace mayor, se da cuenta que me mintió también. Las crisis las provoca el Banco de la Reserva Federal. Y lo bueno que tiene es que como los gráficos no mienten, te he traído aquí el gráfico que lo prueba, ¿de acuerdo? Entonces puedes ver aquí cómo incrementaron los tipos de interés en 1994, en 2001, 2008 y 2020. Y ves cómo en todos ellos hubo una crisis económica, ¿de acuerdo? En este gráfico se puede ver cada una de las crisis que hubo. Por lo tanto, no tiene herramientas, la única herramienta que tiene es el tipo de interés. Y en el momento que la inflación se dispare, no va a poder hacer absolutamente nada. El problema es que de momento la inflación es normal y no se ha disparado. No entren en pánico, ¿de acuerdo? ¿Cómo hubiera sido? Vamos a hacer un poco de, no sé si es economía ficción, política ficción, historia ficción. ¿Cómo hubiera sido un crecimiento económico libre de deuda? Bueno, un crecimiento económico libre de deuda hubiera sido no haber crecimiento económico. Mira, te he traído aquí varios gráficos para que veas cómo Obama y Trump en esto eran iguales. Es que es curioso, ¿eh? Es que esto es curioso. Que yo te diga a ti que Trump y Alessandro Ocasio-Cortez son, me vas a permitir el vocablo, memeteros, tú alucinas. Yo alucinaba, claro. Pero no son post-keynesianos, ¿eh? No confundan ustedes el post-keynesianismo con la MMT. La MMT es gastar por gastar a lo loco, ¿de acuerdo? En los keynesianos, con arreglo a lo que nos enseñaron en la facultad, los keynesianos lo que decían es gasto temporalmente, provoco un incremento de la actividad económica y luego, cuando la economía crezca, pago la deuda. Eso que contaba en la universidad también nos parecía raro. Y la prueba es que la realidad no ha sido así, porque la deuda ha ido incrementándose permanentemente. Luego llevamos mucho tiempo con MMT. Pero fíjate el detalle. Si tú te fijas, hasta prácticamente Obama estábamos viendo que el crecimiento de la deuda, que es esta línea naranja, iba por debajo del crecimiento económico. Pero claro, la deuda, con la crisis de 2008, Obama lo que hizo es que provocó una explosión de la deuda. Y luego se ha acelerado con Trump. Con lo cual ves que la deuda crece a mayor velocidad que lo que le hace el PIB. Esto lo que indica es que esto va a fracasar, no hay opción. ¿De acuerdo? No va a fracasar, no hay opción. Oye. Y si tú me preguntas a mí, fíjate cómo se ve claramente cuando yo quito, si restamos la deuda del crecimiento económico, vemos que durante los 30 años que van de 1950 a 1981, prácticamente, el crecimiento fue superior al crecimiento de la deuda. Pero a partir de 1981 y sobre todo ya a partir de Obama y a partir de Trump, ves cómo hay un déficit económico de crecimiento. Es decir, que después de haber provocado un incremento de la deuda tal, solamente esperamos un crecimiento del 2%, tío. Yeah. Esto es un desastre. Ya, sobre todo en estos tiempos. Así que, gran fracaso de la MMT, ese es nuestro resumen, ¿no?
Bueno, claro, es un fracaso, pero yo te voy a añadir más, un fracaso absoluto de la MMT. Pero es que la MMT tiene una cosa que a mí es lo que más me duele, pero te lo digo honestamente, y lo hemos hecho otras veces. Yo no comparto los planteamientos de esta izquierda casposa que tenemos aquí, ni los de Podemos, porque realmente son máquinas de generar paro. Porque ellos quieren la MMT. No es que lo diga yo, es que lo dicen ellos. Ellos dicen, imprime dinero del aire para que yo gaste. Eso es lo mismo de, no te voy a incrementar la productividad, vas a ser paro y te voy a condenar a ser parado. Pero es que además lo hemos visto, porque si ustedes se fijan, la inflación que genera la MMT, lo que hace, y el deterioro monetario, lo que hace, porque lo hemos visto y está probado, es que daña a los pobres y a las clases medias. Y sin embargo hay un beneficiario claro, ese top del 1% de los más ricos que vimos en el programa del pasado lunes. Luego, lo que nosotros nos estamos encontrando ahora mismo, que Estados Unidos y Europa están ejecutando la MMT, que llevan haciéndolo desde hace mucho tiempo, que van a darle otra vuelta de tuerca más, y lo que van a hacer con ello es agravar la brecha, ¿de acuerdo? Hacer a los pobres más pobres y a los ricos más ricos, y además que se propague los niveles de socialismo. ¿De acuerdo? Por eso están tan interesados, porque esto es, la MMT es gasto a lo loco, a la gente la empobrezco y además el concepto socialismo, esto se propaga, se incrementan los niveles de socialismo. Esto es la MMT, macho. Esto es increíble. Esto es más grave que el Gran Reset. Y qué poquito se habla. Bueno, está relacionado, yo creo. Al final es la falta de visión de futuro. El problema de todo esto es que no somos nosotros los que vamos a ver el gran fracaso de todo esto, que también lo vamos a ver, sino las siguientes generaciones. Una persona egoísta podría pensar que al final todo esto no nos afecta, pero sí nos afecta a nuestros hijos y a nuestros nietos. Oye, José Luis, nos tenemos que ir, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido una clase magnífica, hemos aprendido muchísimo. Yo esta la grabaría y la pondría en todas las escuelas, por lo menos en las escuelas de liderazgo y liderazgo político, porque es una clase increíble de lo que viene. Muchísimas gracias, de verdad. No, bueno, un placer, es un placer, hombre, un placer. Nos vemos el lunes que viene. Perfecto, vamos a por ello. Cuidaos, un abrazo fuerte. Remember, this program does not constitute an advice of no kind, but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest.